bienvenidos a este cuarto capítulo de Debates Tú Decides 2023, esta vez con miras a las elecciones de los consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo. Seguimos con candidatos por la circunscripción de la región metropolitana en este nuevo proceso constituyente. Vamos a presentar de inmediato a Bruno Baranda, que está con nosotros, exministro de Desarrollo Social, ex subsecretario del Trabajo, es de Renovación Nacional, de hecho compite por el pacto de Chile Vamos, llamado Chile Seguro. ¿Cómo está, Bruno? Hola, Cristina, muy bien, muchas gracias. Un gusto grande también, Rocío, y también un caluroso saludo a quienes nos están escuchando o viendo. Perfecto. Bueno, y hacía mención también Bruno a Rocío Donoso, que es trabajadora social, máster en políticas públicas de la Universidad de Chile, ex candidata, fíjense, a senadora por la región metropolitana, es del Partido Revolución Democrática y compite por el Pacto Unidad para Chile. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Cristina, por la invitación, y te devuelvo el saludo a Bruno. Encantado. Bueno, estamos en nuestro cuarto capítulo y la verdad es que nos ha costado ir calentando motores también con este nuevo proceso constitucional. Algo frío está el ambiente y quisiera hacerles una invitación también a hacer una reflexión sobre eso. ¿Es demasiada desafección de las personas con este nuevo proceso constitucional, Rocío? Sí, mira, yo sé que hay dudas y desconfianzas sobre este nuevo proceso constituyente. Tuvimos un proceso que fracasó recientemente, pero yo estoy mucho más segura que son muchas más cosas que tenemos que nos unen de las que nos separan. ¿Por qué fracasó? El proceso anterior fracasó por varias cosas. Yo creo que una cosa importante fue la forma. La forma no fue la adecuada. ¿La forma de qué? ¿Del debate, de los convencionales, de cómo se escribió el texto? Primero, la forma en la cual se desenvolvieron algunos convencionales, como el caso de Rojas Vade, que nos engañó a todos. Segundo, también el no poder llegar a diálogos y a grandes acuerdos, que era lo que la ciudadanía esperaba. Llegar a grandes diálogos y acuerdos, incluso si es que había que cambiar la postura inicial. Bruno, y para usted, ¿por qué fracasó el proceso constitucional pasado? Usted votó rechazo, ¿no? Yo voté rechazo, sí, por varios elementos, creo yo, y tanto hay de forma como de forma. Rocío mencionaba muy bien muchas de forma, pero yo creo que hay cuestiones de fondo muy relevantes. A mi juicio, muchos de los convencionales no asumieron la responsabilidad que significaba o que la ciudadanía les había entregado, no comprendieron el rol que tenían que jugar. Enseguida de fondo también, porque fue una constitución extremista, maximalista, donde finalmente cada uno quiso incorporar cuestiones que son más bien de políticas públicas, no directrices constitucionales. Y en segundo lugar, creo que se extremaron prácticamente todas las disposiciones, a propósito del mundo indígena, a propósito de los asuntos de género, a propósito de los deberes. ¿Y rescataría algo, Bruno, del texto que se votó el 4 de septiembre pasado? Mira, yo siempre digo que lo más rescatable para mí fue el resultado del plebiscito de salida. Los 2/3 de la ciudadanía que votó por el rechazo para mí es lo más rescatable, porque fue texto? Una señal, es un signo importante que debemos rescatar. Y del texto hay algunas materias que yo rescataría, por ejemplo, la discusión que existió sobre vivienda, sin embargo termina y concluye con que la vivienda no es propia. Creo que parte importante del antecedente de la discusión y de la regulación o del derecho de vivienda es rescatable. Para mí sí, la vivienda social tiene que ser en propiedad respecto de aquellos que han sido adjudicados o asignados. Rocío, ¿y usted rescataría algo del texto? Usted votó a prueba, me imagino. Yo voté a prueba. ¿Votó a prueba convencida completamente del texto o también era de alguna de esas personas que decía que había que votar para reformar? No, nos dijeron rechazar para reformar, y lo primero que terminaron haciendo fue rechazar la reforma tributaria. Yo voté a prueba. Pero en su sector también había gente que decía que se aprobaba para mejorarlo después. Habían ciertos puntos, sobre todo cuando hay una constitución que era tan grande, como decías tú, Bruno, que no tenían tanto consenso, como por ejemplo, o que no quedó muy bien explicado o no faltó claridad, como por ejemplo el sistema de justicia diferenciado, ¿cierto?, para ciertos grupos, como por ejemplo los pueblos originarios. Eso es algo que no se entendió siempre. ¿Pero se explicó de mala manera o en principio estaba mal planteado, era una mala idea? Yo creo que no se pudo explicar bien. Y que por lo tanto se sintieron muchas desconfianzas, dudas, y cuando hay dudas e incertidumbre, efectivamente la reacción es a un miedo a lo que vaya a pasar. Ya, pero se explicó mal entonces. ¿Esa ley? No. Ese artículo, ese principio. No necesariamente, había quizás que explicarlo de otra manera.
Perfecto. Pero yo creo, si me permite, podemos ir conversando para hacerlo un poquito más por supuesto, esa es la ameno. idea. Yo creo que cuando fracasa un proyecto constitucional como este, yo siempre digo, mira, aquí hay múltiples elementos por los cuales la ciudadanía lo rechaza, pero no podemos hacer responsable el mal entendimiento de los ciudadanos. Acabamos de escuchar hace poquito, recuerdas tú, a distintos constituyentes que con mucha displicencia, ¿no es cierto?, negaron la capacidad del mundo indígena, que en algunas comunas votó 70, 80%, Alto Biobío, 80% por rechazo, y no podemos suponer que no fueron capaces de comprender o que les violentamos o alguien les violentó la memoria o les compró el voto o por miedo votaron. En consecuencia, yo creo que hay cuestiones de fondo que la ciudadanía, rechazó. Cristina y Rocío, rechazó porque no estaba de acuerdo con ella. Y ese es el tema sustantivo que yo creo que hay que rescatar. La expresidenta Bachelet hace poco dijo que era un mamotreto y que era muy difícil que alguien se lo hubiera leído. ¿Ustedes creen que así que era un mamotreto? Bueno, un mamotreto, yo soy respetuoso porque fue una propuesta constitucional, pero realmente fue algo que nace, además de un negacionismo muy fuerte, una falta de diálogo, falta de capacidad de entendimiento, que es importante rescatarlo, ¿no es cierto?, hoy día en este proceso. Y eso hizo entonces que se extremaron las posiciones. Ya, perfecto. Hablemos ahora de lo que se viene, ¿no? Del trabajo que se viene en adelante. Sin embargo, el debate está demasiado politizado y probablemente va a cruzar la elección del 7 de mayo, y es lo que está pasando en materia de seguridad. Lo vimos con la muerte de una carabinera esta semana, que ha marcado sin duda la pauta, ha acelerado además el trámite legislativo de varios proyectos en el Congreso. ¿Debería haber en la Constitución algún elemento puntual que aborde la seguridad de Carabineros? Me acuerdo que en el texto pasado además se hacía mención de que la policía no era militarizada. Por lo tanto, ¿debería haber alguna mención en particular sobre la seguridad de Carabineros en la nueva Constitución? A mí me parece que la nueva Constitución absolutamente tiene que abordar los temas de seguridad que nos están preocupando hoy día, para que podamos vivir tranquilos, ¿cierto?, los próximos 30 y 50 años. ¿De qué manera? Seguridad tanto económica para poder llegar a fin de mes, seguridad ciudadana, para que las mujeres podamos andar efectivamente tranquilas por las calles, seguridad social. Y bueno, no puedo dejar de referirme en este caso, ¿cierto?, y mandarle unas sentidas condolencias a la familia de la sargento Rita Olivera Rayos, que fue una tragedia, Olivares, que fue una tragedia que realmente nos sacudió y nos pegó muy fuerte a todos. Pero yo hablo más allá del concepto de seguridad respecto de los derechos que los ciudadanos podemos tener, porque efectivamente la Constitución debe garantizar ciertos derechos, pero yo hablo de las policías también, haciéndonos cargo un poquito del debate que el propio presidente Boric ha asumido, hacer una reflexión de sus acciones en el pasado y también a la postura que probablemente su sector también tenía con respecto a los carabineros. ¿Debería haber algún articulado especial, alguna mención especial sobre el respaldo a las policías en la Constitución? Sí, pues yo creo que sí. Primero, yo quiero proponer restablecer un capítulo de orden y paz social. Orden público, paz social, yo creo que es importante como deber del Estado. Enseguida, restablecer también un capítulo de Fuerzas Armadas e incorporar el reconocimiento constitucional, la consagración constitucional de Carabineros y las policías, la Policía de Investigaciones, la Policía Marítima. En contra de lo que ya ha resuelto un poquito el Consejo de Expertos, que sacó un capítulo especial de las Fuerzas Armadas del índice de la estructura no de lo la incorporó. Constitución. Sin embargo, en la medida que yo resulte electo, voy a trabajar para restituir un capítulo particular. Y en ese capítulo tiene que incorporarse un reconocimiento, una consagración constitucional de Carabineros y las policías, porque realmente debemos relevar el rol institucional que ellos tienen. En segundo lugar, hay una serie de otras medidas más prácticas, más micro, no macro, de orden constitucional. Legitimar el monopolio del uso de la fuerza por parte y en representación del Estado por parte de Carabineros, las Fuerzas Armadas. Eso tiene que estar en la Constitución, no en un estatuto especial. Acepto, no a nivel y rango constitucional, la legitimidad, el respeto y la consagración constitucional va a darle enseguida una directriz al resto de la normativa local, reglamentaria, a la acción de los propios tribunales y de los particulares en relación a Carabineros y Policía. Por eso es relevante para mí que se consagre constitucionalmente. Rocío, en su sector particularmente hay ciertas aprehensiones con respecto de lo que pueda salir de la ley Retamal, que más o menos habla de lo mismo de lo que está diciendo también Bruno, en el sentido de otorgarle ciertas garantías a las policías para el ejercicio legítimo de la fuerza. ¿Está de acuerdo con eso y darle rango constitucional? Yo creo que hoy día no cabe la menor duda de que la seguridad es nuestro tema prioritario. Estamos en un momento histórico
y efectivamente esto ya no da para más. La gente está diciendo basta y a eso tenemos que responder. A mí me parece que hay que abrirlo efectivamente al debate constitucional. Perfectamente puede estar reflejada la seguridad ciudadana, la seguridad económica, ¿cierto? La seguridad de las mujeres. Sobre el tema del legítimo uso de la fuerza en Carabineros, que es el debate que se está tomando hoy día el Congreso particularmente. Mira, yo creo que es importante que a las policías efectivamente se les entreguen muchas más herramientas, se les mejoren las condiciones laborales que todos sabemos que son no las mejores, sobre todo en términos de desigualdad entre las comunas. Por ejemplo, hay un 35% de comunas en la región metropolitana que todavía no tienen patrulla. O sea, hay cosas acá que son inaceptables, son insólitas y efectivamente sí se puede ayudar a garantizarlo, reforzándolo en términos constitucionales. Otro tema que también ha marcado estos días ha sido el debate por la atribución, la facultad presidencial del indulto. Mucho se ha discutido con respecto a los indultos que se entregó el presidente Boric para los presos del estallido social y para el exfrentista Jorge Mateluna. Pregunta simple, ¿está de acuerdo con analizar la figura presidencial del indulto, de que la atribución radique única y exclusiva en el presidente? ¿Cree que se podría hacer alguna modificación constitucional sobre el punto? Yo creo que en el nuevo debate constitucional efectivamente debiésemos abrir el debate acerca de cómo tienen que ser aplicados los indultos. A mí me parece que los indultos están bien cuando son bien aplicados. Me parece que ese procedimiento debería ser mucho más prolijo. Ahora, pero ¿la facultad debe estar radicada única y exclusiva en el presidente? No necesariamente. Nosotros desde mi conglomerado siempre hemos estado, ¿cierto?, inspirados en un modelo menos presidencial. Entonces, claro, ahí hay una tensión. Pero de todas maneras y en todas partes del mundo es importante la facultad presidencial de poder indultar. Y que existan ciertas garantías para entregar el indulto o ciertos requisitos muy establecidos, no solamente que quede al arbitrio del presidente o presidenta de la República. Absolutamente. Yo creo que es importante para que un indulto sea bien aplicado, que tengamos claridad de cuándo se puede hacer, bajo qué condiciones, cuáles son los límites, y eso a mí me parece que es mucho más democrático. ¿Y dejarlo restringido solamente a razones humanitarias? No necesariamente. Bruno Yo soy Aranda. partidario de verdad de eliminar la figura del indulto. Esta es una figura medieval, si realmente no va acorde a los tiempos. Y en segundo lugar, es un privilegio, es una atribución extraordinaria que no tiene por qué tenerla una autoridad política que fue elegida para otros objetos, no para juzgar o revertir una sentencia. Yo soy partidario de eliminarlo finalmente y tal vez instalar una atribución similar en el Poder Judicial, exclusivamente para casos de edad, salud y razones humanitarias, pero muy restringido con un procedimiento extraordinariamente público, porque aquí tuvimos, Cristina y Rocío, un procedimiento muy poco transparente, extraordinariamente poco transparente, porque no solo creo que fue un exceso de autoridad a propósito de las justificaciones y de las personas, de las razones, sino que además se discutió si es que el presidente había adoptado esta decisión con todos los antecedentes o no, lo que es grave, sea que tenga todos los antecedentes o no los tenga igualmente grave, porque si no los tenía, pues bien, no debió haber decidido, si los tenía, no debió haber resuelto lo que resolvió. En consecuencia, creo que fue un exceso de autoridad y no debe nuevamente ocurrir que un presidente decida, con una carga ideológica extraordinaria, indultar personas como las que indultó por distintas razones. Va a ser largo extendernos, pero en definitiva creo que hay que eliminar esa institución, esa atribución, entregársela eventualmente al Poder Judicial para que exista un speech, una posibilidad de resolver por 3 o 4 causales humanitarias, principalmente edad o salud, y con un procedimiento extraordinariamente transparente, de tal forma que no lleguen aquellos apitutados o que tienen algún acceso al poder. Porque de todas maneras también se abrió el debate respecto de lo que había sucedido con el presidente Sebastián Piñera y esta ley general de indulto que conmutó la pena a uno de los sospechosos del asesinato de De la Sargento. Entonces es transversal el debate. Pero eso fue muy distinto, Cristina, porque pasa por el Congreso. En ese procedimiento, primero fue general, no fue a propósito de personas particulares ni con ninguna carga ideológica, no se escogió las personas, ni ellas llegaron a propósito de haberse escogido particularmente a alguien por cercanías con la autoridad. En segundo lugar, fue un indulto general a propósito y por razones de salud, de COVID, y pasó por el Congreso. En consecuencia, el propio presidente Boric, ministro Jackson, la ministra Vallejo, todos ellos votaron a favor, ¿te fijas? Se valida con otro poder del Estado. Yo no soy partidario de que suceda eso,
porque involucrar a otros poderes del Estado en una decisión como esta no debiera ser, sino debiera radicarse en el Poder Judicial, que es el poder del Estado encargado de impartir justicia. Pero bueno, pero es totalmente distinto el caso, fue genérico, no fue a propósito de alguna cercanía ideológica particular o relación con alguna institución cercana al presidente, y enseguida fue validada, aprobada por el Congreso en pleno. Pero ya, la figura del indulto sí debería ser revisada al menos en el debate constitucional. Usted aboga porque usted eliminarlo y que sea resuelto probablemente de una comisión compuesta por jueces. Sí, de la Corte Suprema eventualmente. La autoridad a la cabeza máxima es lo más razonable, porque si uno va creando más comisiones, más instancias. El Poder Judicial tiene una cabeza, una Corte, y la Corte Suprema deberá resolver, pero exclusivamente por 2 o 3 razones, escritas, no por cualquier decisión ni antojadiza. Ahí hay una particular. coincidencia con Rocío, que también dice que debería estar sustentado en base a ciertas razones muy especiales y muy particulares, pero básicamente que la atribución siga siendo del presidente. Sí, estoy muy de acuerdo. Solo del presidente, que no pase, por ejemplo, y sea sometido por un consejo de jueces. Es que eso puede traer complicaciones, la verdad. Yo creo que lo importante es que la responsabilidad, al ser presidencial, recae exclusivamente en la presidenta o en el presidente de turno, ¿cierto? Y por lo tanto es muy importante esa carga política y redistribuirla, digamos que efectivamente puede ser sinónimo, y estoy pensando, digamos, en lo que se podría hablar en un debate constitucional, de redistribuir esa responsabilidad. Y eso también es peligroso, porque indultar es algo excepcional, es algo que tiene que ser bien aplicado, tiene que ser la excepción y no la regla. Absolutamente. Claro, pero tiene que ver con impartir justicia. En consecuencia, cuando se elige un presidente, se elige para dirigir el país en políticas públicas, etcétera. Creo que además esa confusión también aboga o fortalece la idea de que el presidente no tenga esa atribución. Ahora, en términos también de respeto a la independencia de cada uno de los poderes del Estado. Me recuerdo que en algún minuto el presidente Boric argumentó en el momento del indulto también que los que había indultado no eran delincuentes. Y además cuestionó más bien una sentencia judicial en el caso Mataluna al decir que él estaba convencido de la inocencia de Jorge Mataluna. Claro, ¿Ahí no hay una distorsión quizás del respeto de la independencia de los otros poderes del Estado? Mira, a mí me parece que en este momento lo que no hay que hacer justamente es ponerse a revisar indulto por indulto, sea del gobierno pasado donde tú fuiste ministro con Sebastián Piñera, ya sea con el gobierno actual de Gabriel Boric. Acá lo que importa es avanzar, porque la gente está aburrida de que las cosas se hagan mal y necesitamos avanzar en seguridad, y que las consecuencias, por lo tanto, de los indultos, cuando no son bien aplicados, pueden ser graves y pueden terminar en lo que terriblemente hemos visto estos últimos días. Para cerrar el tema, Bruno. La verdad es que lo que dijo el presidente fue más profundo todavía, que dijo algo así como: tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge Mataluna. En consecuencia, él efectivamente ejerce una autoridad más allá de su atribución. Por eso yo digo que fue un exceso de autoridad. Él fue más allá de sus atribuciones, incluso al momento de decidir por esos propios indultos. Independiente de la discusión si le entregaron o no todos los antecedentes, porque creo que cualquiera de los caminos son igualmente detestables o rechazables. Pero él ejerce una autoridad que corresponde a un poder distinto del Estado y no debiera, para mi juicio, ser. Además, no tiene sentido, no tiene razón de ser, porque muchos otros a lo mejor debieran haber sido indultados en preferencia de los 13. Incluso, recordemos que 11 de los 13 tenían opinión en contra del propio Gendarmería en cuanto a su conciencia de haber cometido delito y de la reinserción. Entonces, con mayor razón, creo yo que fue un exceso de autoridad. Este tema lo zanjó el Tribunal Constitucional y en el proceso anterior también se planteó la revisión de este organismo. ¿Está de acuerdo con que siga el Tribunal Constitucional funcionando? Sí, estoy de acuerdo que haya un tribunal o corte constitucional. Sí, no como una tercera cámara. ¿Por qué dice una tercera cámara? Hay que quitarle un poco este control preventivo que tiene para poder evitar que salgan algunas de ellas a la luz, como lo hemos visto con el caso del CERNAC, por ejemplo. Ya, pero porque son declaradas inconstitucionales, en base a argumentos jurídicos, se toma la decisión. Sí, pero me parece que esa justa decisión debiese estar enfocada en la ciudadanía, enfocada en lo que la gente está pidiendo. Pero ¿cómo enfocada en la ciudadanía? ¿Cómo el Tribunal Constitucional podría estar enfocado en lo que dice la ciudadanía si básicamente tiene que resolver en base a principios jurídicos y constitucionales? Sí, lo que pasa es que cuando hay algo que es evidente,
que las personas, nosotras, las consumidoras, los consumidores, necesitamos más protección para los derechos del consumidor, efectivamente le dicen que al CERNAC le quitan las herramientas para poder hacerlo. A mí me parece que eso es efectivamente no escuchar a la ciudadanía y se empieza a politizar. Por eso es complicado, ¿cierto?, esta facultad preventiva que pueda tener el Tribunal Constitucional, porque cierra la puerta de antemano y muchas veces obviamente igual en términos políticos. Yo lo invito a una reflexión, Rocío, porque el trabajo preventivo, yo soy abogado y tengo a lo mejor esa deformación propia, el trabajo preventivo es tremendamente importante, porque si ex antes de una ley, de la dictación de una ley, la aplicación de una ley, hay un órgano que nos colabora para evitar que sea inconstitucional, pues bien, va a, no solo en derecho se llama economía procesal, va a evitar y resolver muchos conflictos que después va a ser más difícil y costoso para la ciudadanía común y corriente, ¿no es cierto?, resolverlo a propósito de que el tribunal va a estar fallando, que una norma específica es inconstitucional. En consecuencia, es muy coayudante, muy valoroso que una instancia colabore con esa discusión de constitucionalidad. El punto central, creo yo, respecto del Tribunal Constitucional es subir el estándar y los requisitos para ser postulado y enseguida el procedimiento de asignación. La conformación y el estándar, los requisitos para poder integrar el comunal. Con la confirmación del Tribunal Constitucional terminamos con un tribunal que más o menos uno presume cómo va a fallar de acuerdo a su composición política. Bueno, es ideal que no fuese así. Por eso también es importante regular las facultades que te estoy diciendo. Ya, cambiemos de tema y vayámonos un poquito también a lo que va a quedar escrito en la Constitución, y si que ustedes son electos el 7 de mayo van a tener que ayudar a redactar. Hay un debate bien intenso también con respecto del Estado subsidiario o el Estado social de derecho. Y esta semana se generó una discusión bien fuerte ahí en el Consejo de Expertos. De hecho, tanto así que una de las consejeras expertas salió de la sala. Bueno, hay un debate durísimo ahí. ¿Cuál es su postura con respecto al Estado subsidiario versus al Estado social de derechos? Yo creo que los chilenos y las chilenas nos merecemos un Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Yo creo que acá lo importante es que no podamos seguir viviendo a la voluntad del Estado del gobierno del turno. En un Estado social y democrático de derecho, nosotras como ciudadanas, como ciudadanos, podemos exigirle al Estado que cumpla sus deberes en términos de protección. Pero si el Estado no es capaz para responder, por ejemplo, garantías en términos de salud, de pensiones, el Estado también se puede ver presa de una serie de demandas sociales. Evidentemente que todos los gobiernos tienen restricciones presupuestarias, pero si siguiéramos en un Estado subsidiario, seguiríamos igual que como estamos. Que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Un buen ejemplo del Estado social y democrático de derecho fueron las vacunas, yo encuentro. Porque fueron universales, porque todas las personas tuvieron el mismo acceso, la misma calidad, independiente si fuesen del consultorio, de la clínica. Y esa tiene que ser una regla y no la excepcionalidad. Pero ahí se articuló el Estado con el mundo privado. Y está muy bien, claro, si puede un buen subsistir. Ejemplo de hecho, se toma de como colaboración un muy buen ejemplo de colaboración pública, justamente porque el puede Estado subsistir con el Estado con el mundo. subsidiario. Puede subsistir el Estado con el mundo privado dentro del Estado social y democrático de derecho. Ya, puede subsistir. Fíjate que yo creo que es absolutamente compatible la cohabitación del Estado social de derecho con un Estado subsidiario. ¿Por qué? Porque hay dos elementos. Por de pronto hay una caricatura de lo que es el Estado subsidiario, porque la verdad que tiene dos caras. Solo conocemos una o usualmente mencionamos una, pero un Estado subsidiario tiene dos caritas. La primera es permitir el desarrollo, el desenvolvimiento de acuerdo a las definiciones que libremente las personas van estableciendo y diseñando. Pero la segunda faz que tiene también un Estado subsidiario es la responsabilidad de generar las condiciones para ese desenvolvimiento oportuno, temprano y libre de las personas. En consecuencia, creo yo que y esto no significa, por de pronto, que el Estado no sea robusto, donde tiene que ser robusto. Por ejemplo, en salud. En salud hoy día no hay ninguna excusa para que el Estado mantenga la indignidad del sistema de salud donde se atiende el 83% de nuestra población. Y no tiene nada que ver el Estado subsidiario o el Estado social de derecho. Tiene que cohabitar un Estado social de derecho donde el Estado tenga responsabilidad, hay acciones para exigir esa responsabilidad, pero a propósito de una ley que aplica ese ejercicio de ese derecho de la mano con un presupuesto definido. Porque si no, ¿qué hacemos? Los jueces y los tribunales pasan finalmente a disponer del presupuesto de la nación y entramos entonces
en una discusión distinta. Ya que tocó el tema de salud, me parece pertinente preguntar, y me parece que además cabe dentro de la misma definición de lo que se va a resolver en la Constitución, ¿ISAPRES o no ISAPRES en el sistema de salud? Yo creo que las ISAPRES pueden seguir existiendo de una forma distinta. Hemos visto cómo puede convivir un sistema en donde estén las ISAPRES creciendo más hacia la figura de seguros complementarios de salud, pero para poder fortalecer una salud que sea mucho más igualitaria, no una salud para ricos y otra para pobres. Puede haber salud privada y salud pública. Lo importante es subir la calidad de aquellos que tienen menores estándares. Pero un plan único, ¿usted estaría de acuerdo con esa idea y que efectivamente las ISAPRES fueran una suerte de seguro complementario? Yo estoy de acuerdo con un sistema nacional de salud que efectivamente nos permita avanzar hacia la democratización de los recursos en términos de salud, porque no pueden seguir habiendo una salud para ricos y otra para pobres. Por ejemplo, para la cotización, si yo tengo que cotizar mi porcentaje obligatorio para salud, ¿lo tengo que hacer en una ISAPRE o lo tengo que hacer en un fondo nacional que me obligue a tener un plan único, y si yo quiero tener una salud distinta tengo que pagar un seguro complementario? ¿Le parece eso? Me parece más bien que debiese ser un sistema tripartito, en donde debiese, como hoy día tenemos, ¿cierto?, al empleado, ¿cierto?, habría que agregar hoy día al empleador. Ya, pero estamos hablando de la ISAPRE, en este caso. ¿Sí? Sí. Ya, empleador. ¿Usted? Yo soy partidario de que haya un plan general común. Yo me atiendo, por ejemplo, en la Posta de Colina. O sea, hay lugares donde el servicio público atiende muy bien, es escaso. Mayoritariamente no atienden tan bien como en esas 10, 15 comunas privilegiadas que logran los habitantes. Pero el punto central es que tiene que haber un sistema público de salud general, independientemente de los seguros complementarios que cada uno de nosotros pueda tomar pero que sea libre elección, o sea, que yo, mi porcentaje esté obligada a ponerlo en este seguro nacional, ¿o puedo optar? Puedo optar. Tiene que haber un sistema de libre elección en el cual las personas puedan escoger entre un sistema público y un sistema privado de salud. En segundo lugar, no hay razón para poner el foco de la crisis de la salud en la ISAPRE, donde se atienden el 17% de la población. Es impresionante, a mí me llama la atención cómo el foco y la crisis de salud, más que en las ISAPRES, que lo está, y que hay que corregirla, yo no quiero entrar en ese debate, está en el sector público de salud. La gran crisis, las esperas extraordinarias, 40.000 personas murieron el año pasado entre que tomaron una hora o la solicitaron y que no alcanzaron a ser atendidos, ¿te fijas? Consecuencia, esa incapacidad de buscar la colaboración público-privada. Las listas de espera de cirugía se acabarían en 2 o 3 meses, según entiendo, si es que realmente se instala un ente que coordine y aproveche las instalaciones y herramientas público-privadas para despejar aquella lista de espera en cirugía, para hacer por funcionar ejemplo, los dos sistemas y se paralelos. atiendan. Usted puso muy bien, Cristina, el ejemplo del COVID. Hay un ente central, público-privado, que administró las oportunidades, claro, ¿no es cierto?, de cama y de servicio que tenían los público-privados. Y con esa complementariedad público-privada logramos salir adelante en un proyecto extraordinario de vacunación, que fue un ejemplo, bueno, yo digo, ese es el mejor ejemplo de colaboración público-privada, y ¿por qué no instalarlo en salud? Y en segundo lugar, corregir el foco. Ese es un Estado social y democrático de derecho. Pero está bien, pero de la mano con la participación. O sea, aquí no son excluyentes lo que yo digo, Rocío. El Estado tiene que ser robusto. Complementario. ¿No es cierto? Ya. Tanto es que el Estado atiende el 87% de... Nos quedan 2 minutos. Perdón, el 83% de la población de salud, ¿cómo no va a ser robusto? 2 minutos. ¿AFP o definitivamente que sea el Estado quien administre las pensiones de los chilenos? Yo creo que se tiene que avanzar hacia un sistema distinto. El sistema de pensiones está absolutamente terminado, las pensiones no dan para más. Llevamos más de 3 gobiernos tratando de hacer una reforma y esto tiene que cambiar. Pero la pregunta, ¿sigan las AFP, o sea, la posibilidad de que las personas elijan su sistema de previsión o no? A mí me parece que las AFP, a medida que pasa el tiempo, debiesen ir cambiando a una figura que realmente te permita garantizar pensiones dignas para las personas, que eso las AFP definitivamente ya no lo cumplieron, fracasó. ¿Usted cree que las AFP pueden seguir? Sí, yo soy partidario de que los fondos actuales y futuros sean de propiedad de los trabajadores, y en segundo lugar, que de nuevo haya opción público-privada y los trabajadores libremente puedan escoger a que crean mejor va a administrar sus fondos de pensiones. Ya, nos queda 1 minuto, y lo cierto es que también esta semana estaba marcado el debate por la posibilidad de cambiar el sistema electoral y disminuir la cantidad de partidos en el Congreso, la atomización de partidos, ¿no? ¿Está de acuerdo con eso, que hay que disminuir la cantidad de partidos en el Congreso?
Yo creo que lo importante es que los partidos sean efectivamente representantes de la ciudadanía. Aunque sean 40 partidos. Obviamente que 40 partidos es un número demasiado grande. Debiésemos nosotros, a medida que avanza la democracia, robustecer los partidos políticos. Para eso hay que cambiar la ley de partidos políticos, que tiene muchas limitancias. Pero subir a los mí me parece requisitos para que existan partidos políticos, porque finalmente hay partidos con muy poquita representación en el Parlamento, o con bancadas muy pequeñitas. Así es, pues muy pequeña. En consecuencia, creo yo que tiene que subir y tiene que instalarse un umbral de participación parlamentaria en cuanto a una proporción de votos. No podemos tener 25 partidos, creo que entre independientes, además hay movimientos, son otros 16, 17. Sí, una cantidad Esa gigante. fragmentación efectivamente hace muy difícil justamente la gestión tanto del gobierno como del Parlamento. Y por de pronto a lo mejor mover también la elección, por ejemplo, de parlamentario a la segunda vuelta presidencial de tal forma que coincida, ya sea hacer un match, ¿no es cierto?, más apropiado. Pero hay que hincarle el diente al sistema electoral porque parte de los problemas sociales y de la disfuncionalidad creo que radica ahí. Bruno Baranda, Rocío Donoso, ambos candidatos entonces a ser consejeros constitucionales el próximo 7 de mayo por la región metropolitana, por la circunscripción de la región metropolitana. A ambos, muchas gracias por haber estado en este cuarto capítulo de Debates Tú Decides 2023. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. muchas gracias, Cristina. Y nosotros cerramos esta edición. Muchas gracias por haber estado acompañándonos. Los dejamos invitados para que sigan en compañía de T13 en vivo. Que estén bien.